Ahora que básicamente el medio de comunicación más común que estamos pudiendo utilizar es el Internet, pues uno de todas maneras se ve jalado hacia muchos grupos y relaciones individuales donde se expresan distintos tipos de opiniones sobre lo que está pasando y la manera como esto nos está afectando y distintas propuestas de cómo nos podemos cuidar y que si nos da el virus y que tal persona salió mal librada y que la otra sí se alivió. En fin, yo sí pienso que hay mucho abrumamiento en las personas por el tema de la salud, por un lado, muy importante, y por el otro, por el lado de la incertidumbre sobre las actividades que puede desarrollar para salir de un atoramiento económico en algunos casos. Quizás otros, los más pocos, estamos pudiéndonos defender sin mayores contratiempos. Sin embargo, esa no es la realidad de la mayoría de la gente y por eso muchos de ellos tienen que salir a trabajar a la calle. Hay quienes tengan desde su casa la posibilidad de trabajar por internet del computador o del celular y seguramente habrá unos pocos que también se están beneficiando altamente de las nuevas oportunidades que nacen a raíz de lo que está ocurriendo. Sin embargo, es un hecho que hay muchas versiones sobre cómo nos podemos cuidar o cuáles son los riesgos que podemos correr, o que si lo mejor es quedarnos encerrados por un tiempo largo mientras pasan ciertas estadísticas que permitan que podamos volver a salir de manera confiada, aun cuando ya sabemos, lo podemos anticipar, de que las prácticas actuales de las distancias, distanciamiento social, del escaso contacto, de tratar de salir de casa solamente para lo que sea absolutamente necesario, de lavarnos las manos, de utilizar el tapabocas. Todas estas prácticas sanitarias pues se van volviendo una costumbre diaria que la tenemos que aprender a manejar. No hay otra, así es. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la manera como se maneja oficialmente la pandemia o como lo proponen algunas otras autoridades científicas o médicas, eso es inmaterial. En el momento presente, la realidad es que estamos viviendo un confinamiento que es un hecho, no solamente aquí en nuestro país, sino en general se está dando en todas las partes del mundo, en unas con mayor intensidad que en otras. Pero en todas partes la economía se ha ralentizado. Los temores de la gente referente a lo que va a pasar mañana, pues existen en muchas personas. Los negocios quebrados, la gente sin trabajo. Esa es una realidad que no va a desaparecer a corto plazo, porque dentro del esquema oficial, básicamente nosotros podremos supuestamente regresar a una normalidad una vez que se tenga una vacuna. Y la tal vacuna, pues se puede demorar 8 meses, un año, 18 meses, nadie lo sabe. A lo mejor puede ser menos de eso, pero nadie lo sabe. El hecho concreto es que una vez que lo sepamos, también pasará el tiempo normal que requiere la fabricación, la aplicación, la compra, etcétera, de esta supuesta vacuna. Y luego vienen los temores y las incertidumbres, si el virus irá a mutar y si la vacuna que se consiguió va a servir o no va a servir. Entonces, de allí, de todas estas incertidumbres, de todas estas verdades parciales, porque indudablemente a los señores de las autoridades les parece que el sistema que se está siguiendo, los protocolos que se están siguiendo para lograr que la pandemia no genere grandes traumas, es el que se está siguiendo. Aun cuando haya muchas voces autorizadas que digan que no es, que es otro. El hecho concreto es que, digamos, la mayoría calificada o la autoridad que exista
es la que está determinando la pauta de cómo se debe manejar esta pandemia. Nosotros como ciudadanos, estemos o no estemos de acuerdo con esa posición, lo único sensato que podemos hacer es ser conscientes de la realidad que se está viviendo. Esa conciencia nos va a ayudar a darnos cuenta de que tenemos que aceptar la realidad de que el mundo cambió. Ya el mundo no volverá a ser como era antes. Eso es imposible, porque la evolución de las cosas, de las sociedades, camina hacia adelante y nunca camina hacia atrás. O sea que nos vamos a ir enfrentando a un mundo que nosotros mismos iremos cambiando. Entonces aprovechemos para cambiarlo, por lo menos en la dirección en que nosotros podemos aportar, y es hacer lo mejor que cada uno pueda para de esa manera hacer su vida más vivible, y muy seguramente si cada ciudadano hacemos lo mejor que podamos, pues entonces la sociedad va a salir fortalecida o revitalizada de este impasse de salud que nos está dando la realidad que vivimos. Entonces, por esa razón, yo me he puesto a pensar que desde el punto de vista mío, que no sé hacer nada distinto de meditar un rato, leer unos libros, ya soy una persona mayor de edad que está pensionada, entonces mi tipo de actividades, aparte de tratar de conversar con la gente como lo estoy haciendo ahorita, comunicar o compartir algunas ideas, no sé hacer nada. No aprendí a hacer mayores cosas. Pero dentro de lo poco que sé hacer es reflexionar y darme cuenta de que lo mejor es no pelear con la realidad. La realidad que existe es la que es. Y en la medida en que yo la pueda aceptar tal cual es, voy a vivir mejor. Que si ahorita hay más abundancia de algo o más escasez de algo, pues así es. Si cada uno de nosotros empieza a construir dentro de la realidad que está viviendo y dentro de sí mismo, de tal manera que cada uno de nosotros hagamos lo mejor posible en este momento y en cada momento lo mejor posible, pues pienso que vamos a salir muy fortalecidos. Por esa razón, dentro de lo poquito que yo sé hacer, he decidido, siquiera una vez cada 8 días, dirigirme a las personas que pueda alcanzar, no con el ánimo de convencer a nadie, sino de compartir iniciativas que se me ocurren que podrían ayudar a que las personas conviviéramos mejor con la situación que tenemos y verdaderamente aprendiéramos a cuidar de nuestra salud. Porque la vida es realmente lo único que tenemos. La vida se puede acabar mañana o en un año o en 10 años, no importa. Pero mientras la tengamos, qué chévere que la aprovechemos. Entonces, lo que vamos a hablar en estos espacios que compartiré con Sebastián, mi compañero, de una actividad que hemos venido desarrollando, que consiste en motivar a la gente a que aprenda a mirar hacia adentro, si quiere. Porque no todo el mundo quiere, o no todo el mundo puede, o no le parece importante, o no le parece interesante. Y no es que ellos tengan razón o que la tengamos nosotros. No hay ninguna verdad absoluta. Y si nosotros partimos de ese punto, de que nadie quiere convencer a nadie de nada, que lo único que podemos hacer es compartir amorosamente aquello que tengamos, sea dinero, sea conocimientos, sea amistad, lo que sea que tengamos, compartámoslo y vamos a vivir mejor. Y estoy seguro que al compartir estamos haciendo lo mejor posible, porque en la medida en que no compartimos y nos encerramos con nosotros mismos, se nos va nublando inclusive el campo mental y empezamos a sentir una angustia existencial que no nos deja hacer ni siquiera lo regular posible, simplemente vamos de tumbo al tambo. Por esa razón, yo sí quiero compartir lo poco que puedo compartir, que son vivencias, porque yo no les puedo enseñar a culinaria, ni a pintar, ni a tocar un instrumento musical, ni nada de eso. Pero sí les puedo compartir algunas experiencias que he venido viviendo dentro de mi mundo interior, o sea, mientras medito,
para poder ser más amoroso, para poder ser más consciente, para poder, egoístamente te lo tengo que decir, ayudarme más yo mismo, porque en la medida que me siento más fluyendo con los otros, con las personas que estén allí conversando conmigo o las personas que se crucen en cualquier eventual salida que pueda hacer, si eso es lo único que puedo hacer, voy a hacerlo lo mejor posible. Entonces, simplemente quería compartirles este video como parte introductoria de estas conversaciones que vamos a hacer por lo menos una vez por semana. Aprende cómo manejar y defenderte del COVID-19. De cualquier cosa, ahorita es el COVID-19, de cualquier situación que la vida nos va presentando, es importante que aprendamos a manejarla de una manera que nos fortalezca, que nos mantenga cuidados y que nos mantenga, digamos, felices o alegres o entusiastas y no negativos, de mal genio, atormentándonos nosotros mismos y atormentando a los demás. Entonces, vamos a tratar ese tema con los puntos que propongo. Lo primero, seguir las recomendaciones oficiales o gubernamentales sobre las prácticas de protección que ellos, quienes están dirigiendo la situación en la manera que sea, son los responsables y tú ni yo podemos hacer nada distinto de hacer lo mejor posible o ponernos a protestar y a criticar y porque no es como yo quiero o como dicen las personas que realmente me identifico más con ellas. Entonces, he decidido entregármele a la vida, entregármele a la realidad que estamos viviendo y tratar de mostrarte que quizás esa entrega es lo que mejor nos va a ayudar. Entonces, la entrega en el primer punto consiste en aceptar las recomendaciones que nos están dando. Hay un montón de cartillas y fuera de eso propagandas por televisión y cómo cuidarnos y lavarnos las manos y ponernos el tapabocas y mantener distancias. Todo eso está perfecto y hagámoslo. Nos quitamos ya un peso de encima, una responsabilidad que no la podemos nosotros cambiar y entonces asumámosla como tal. Entonces, la segunda, donde sí podemos nosotros hacer algo, es elevar la energía del campo bioenergético de nuestro cuerpo. Esa sí podemos hacer y sobre ese tema vamos a hablar, porque todos estamos en la capacidad de hacer algo por nuestro campo bioenergético. De hecho, nosotros somos energía materializada en un cuerpo, pero tenemos un campo energético, una especie de aura, una especie, digamos, sí, como de globo invisible que alcanza a tocar a los demás. Si yo estoy muy pesimista, muy mal geniado, voy a afectar a los demás. Así no hable, así no diga nada. Simplemente mi presencia, la energía que trae mi presencia puede ser muy positiva o muy negativa. Y en eso cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas. Lo segundo que digo yo es condicionar, y esto es bien interesante, condicionar un placebo curativo que le interese a la mente. ¿A la mente de quién? A la de uno, a la mía. Nosotros no somos solo un cuerpo, somos un cuerpo y una mente que maneja el cuerpo de diferentes maneras y condiciona el campo bioenergético y condiciona el sistema de autodefensas del organismo. Nosotros podemos, digamos que obramos mucho por condicionamientos mentales que están en el inconsciente o en el subconsciente, y si nosotros generamos algo en lo cual creemos, lo cual le llaman en la cosa médica un efecto placebo, nos vamos a sentir respaldados y curados por eso en lo cual nosotros creemos. Los fabricantes de drogas, de medicinas, saben perfectamente que el efecto placebo es algo que lo utilizan inclusive para probar ciertas eficacias de drogas y que están en investigación. Entonces, a unas personas les dan la droga que están investigando, a otro grupo de personas les dan cualquier droga que no se, cualquier azúcar o cualquier sustancia inocua,
sin decirles ni a los unos ni a los otros que les está dando la droga o la sustancia inocua. Y de todas maneras, inclusive las personas que reciben la sustancia inocua, pero se les ha convencido de que eso es una maravilla de droga, que eso va a funcionar maravillosamente, que eso sí cura esas dolencias que él está experimentando en ese momento y por lo cual se está experimentando con él, se va a curar. O sea que la curación puede provenir de una droga muy bien elaborada, de un protocolo o procedimiento muy bien elaborado, como de uno muy mal elaborado, pero la diferencia entre los dos está en qué tan consciente soy yo del beneficio que eso me va a prestar. Y todos lo hemos notado. Hay ciertas personas que creen ciegamente en su médico y ese mismo médico para otras personas no representa gran cosa. Pero los que creen ciegamente en él, cualquier tipo de droga o de recomendación que él les dé, les va a ayudar a su sanación. Entonces, si nosotros aprendemos, y lo podemos aprender, a generar ciertos placebos, ciertas ideas mentales sobre cualquiera que sea el propósito o el protocolo que se utilice para mantenerse uno más sano y digamos más inmune a las posibilidades de que si le da el virus que esté de moda o el que esté corriente en ese momento, lo vaya a atacar. Entonces, de eso también vamos a hablar, porque existe en la mente y en las sustancias que uno puede, o en las personas que lo rodean, efectos placebos y efectos nocebos. El efecto placebo es el que hace amistad con cosas que me pueden beneficiar, y el efecto nocebo es el que hace rechazo con respecto a cosas que sé que no me sirven o que me pueden perjudicar. Y por último, que es lo que siempre he venido realizando desde hace muchos años y promoviendo, es que elevemos el nivel de conciencia, y o sea, de darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo en el momento presente. Y entonces, con eso podemos generar unos condicionamientos que nos ponen por encima de cualquier enfermedad. No digo yo que la enfermedad no nos pueda tocar, nos va a poder tocar siempre, pero las condiciones que se nos puedan presentar van a ser muy benignas, muy benévolas con la condición personal que uno tenga. Entonces, quiero invitarlos a que tengamos ese diálogo amistoso, porque nosotros tenemos una organización que le llamamos amigosdeverdad.org, y quisiéramos que no fuera solo un nombre, sino que de verdad, tanto nosotros con ustedes fuéramos amigos de verdad y ustedes con nosotros también, y todos fuéramos amigos de verdad, empezando porque cada uno de nosotros sea un amigo de verdad de sí mismo.